191 días, no, perdón, 181 días. Eso es lo que ha transcurrido desde que tendrían que estar terminadas las obras del AVE y el día en el que estamos hoy. 181 días y una pandemia que ha causado auténticos estragos en el ámbito económico, pero que en cambio a las obras de la línea de alta velocidad en Galicia no le han pasado factura. Todo lo contrario, incluso en esos 3 meses de parón en la mayor parte de la actividad, aquí las cosas parece que fueron incluso más rápidas que antes de la pandemia. Estamos con todos ustedes en Go 2018, un programa que no tendría que existir, porque se llama así, Go 2018, el año en el que tendrían que haber terminado las obras del AVE. Hoy tendríamos que estar viajando en AVE y no hablando sobre sus obras. Pero bueno, vamos a continuar porque nuestro deseo es poder ofrecerles a todos ustedes una información siempre continuada y precisa de cuál es la situación en la que se encuentra en cada momento, pues las obras, las pruebas de los distintos tramos de la línea de alta velocidad desde Zamora hasta la estación de Ourense. Hoy nos acompaña Carlos Tavares, que todos ustedes lo conocen ya porque es un habitual invitado en nuestro programa, es todo un experto en materia ferroviaria y además de eso es presidente de la asociación Nova Vía, que se dedica a la defensa del patrimonio ferroviario. Con Carlos vamos a hablar después de que vean este reportaje en el que les ponemos al día de cuál es la situación en la que se encuentran las obras en estos momentos. Con el estado de alarma por medio y la paralización forzosa de las obras durante 15 días, en estos 3 meses que han pasado desde nuestro último programa, el panorama de la línea de alta velocidad entre Pedralba y Ourense ha cambiado de forma considerable. En el trazado propiamente dicho, que discurre hasta Taboadela, ya hay continuidad en la vía derecha y prácticamente en toda la vía izquierda, que inicia su andadura a partir de la gran recta entre los túneles de Vilabella y Ocañizo, allí donde tendría que estar situada la base de mantenimiento de Amezquita. El trabajo de los equipos de las empresas constructoras fue a un ritmo que no se había visto en 2019, el año en el que tendrían que haber finalizado estas obras. Prácticamente en toda la traza había cuadrillas trabajando. En unas zonas colocando los carriles de acero con el tren carrilero, mientras en otras el tren con balasto realizaba el riego de la piedra sobre la vía. Y allí donde esta acción ya había sido ejecutada, una bateadora estaba asentando la vía con el nuevo balasto. Mientras, otros equipos se ocupaban del montaje de todo el sistema eléctrico, con los postes, las ménsulas, los tensores, en fin, hasta esa fase final, que es el tendido de la catenaria, el hilo de cobre por el cual los trenes eléctricos toman la corriente de 25.000 voltios, que les va a permitir alcanzar los 300 o más kilómetros por hora. Es cierto que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha supuesto un gran escollo, sobre todo porque generó dificultades en el suministro de algunos materiales, dejó a los trabajadores sin restaurantes en los que comer cerca de los tajos y a muchos técnicos y transportistas sin hoteles en los que pernoctar. Pero pese a esos inconvenientes, la mayor parte de los trabajos no solo no se retrasaron, sino que recuperaron tiempo perdido a lo largo del pasado año. Carlos Tavares, se lo decía antes, es presidente de la asociación Nova Vía y además un meticuloso observador y seguidor del estado de las obras del AVE. Bueno, tú has hecho varios recorridos. Hola, buen día. Sí, buen día, sí. Está bastante adelantado, como se dice en el inicio del reportaje. Y claro, influye un poco que la gente al no poder irse para sus casas, como las grandes empresas que traen personal, pues aprovecharon a hacer más horas de trabajo y trabajar más en obra civil que en obra de vivienda y eso, porque no se podía trabajar. Claro, entonces, o sea, que eso hizo que la cosa, bueno, no hay mal que por bien no venga, claro, aunque hubiéramos preferido que no viniera. Exactamente. Es verdad. Carlos, la pandemia, está claro, no le ha pasado factura a estas obras, pero ¿tú crees que podría haber una factura a posteriori? Pienso, por ejemplo, en aquellos contratos que todavía no se han formalizado, como los muchos que tiene que realizarse para la estación de Ourense, y sobre todo en el caso de la variante exterior. La variante exterior igual probablemente se vaya a retrasar. Si nos retrasamos, yo he estado leyendo un reportaje que Europa exige a España que
inaugure la línea el 2022, que es el plazo máximo que le da. Sí. O sea que aunque Fomento prevé para el 2021, Europa dice que el 2022, que tiene que estar inaugurada. Yo creo que el resto de la variante para el 2025 va a ser muy difícil, porque los trabajos que se están haciendo, aunque al recortar en los pequeños accesos a Ourense, hacer esa pequeña chapuza que se ha hecho ahí de suprimir las vías de entrada y todo eso, pues igual nos da un poco más de alegría de adelantar esa obra de la variante, pero yo ojalá se haga. Soy muy reacio, vendo a otras capitales de España que no se ha hecho. La de Valladolid, llevamos 15 años con la variante de Valladolid, 15 años, y es una ciudad que cuatriplica casi Ourense. O sea que la solución provisional, esa de la que, bueno, de la que estamos hablando, que vamos a hablar ahora en este reportaje que les vamos a ofrecer ahora, a lo mejor no llega a ser tan provisional y se extiende por más de una década, que podría suceder. Bueno, verán el tráfico, la intensidad del tráfico y la demanda, claro. Bueno, vamos a ver en este reportaje cómo están las obras entre Taboadela y Ourense, donde, bueno, en este último corte de la circulación ferroviaria en la línea de Zamora, pues han hecho importantes avances. Hace ya casi 4 meses que tendría que estar finalizado el trabajo de vía entre las estaciones de Taboadela y Ourense. Un trabajo encaminado a la implantación del tercer carril y a otras actuaciones complementarias, como por ejemplo el cierre perimetral de esos 14 kilómetros, la sustitución de 3 pasos elevados por otros a más altura, para que tengan gálibo suficiente para colocar la catenaria, y otros equipos y sistemas que son necesarios para la circulación de los trenes de alta velocidad. El retraso se está saldando en estos días, tras 3 semanas de corte de circulación en la línea, lo que ha permitido que las constructoras que tienen adjudicados esos 2 contratos trabajen más desahogadamente que cuando lo hacen solo de noche, como sucede cuando los trenes circulan por la línea convencional. Copasa y Cosfesa, que ya habían ejecutado la renovación de traviesas, balasto y carril en todo el tramo, procedieron en estos últimos días al tendido del tercer carril. Ese carril, que se sitúa a unos centímetros por dentro de la vía de ancho convencional, va a permitir que los trenes de alta velocidad de ancho estándar puedan circular por la misma línea mientras no se construye la variante exterior de Ourense. Una obra, por cierto, que si ya iba muy retrasada, la crisis económica que está provocando la pandemia y sobre todo la crisis de liquidez para las obras públicas en el Estado va a retrasar todavía más. Eso significa que esta obra, que iba a tener un carácter provisional por un periodo de tal vez 3 o 4 años como mucho, podría extenderse a una década o más allá. Bueno, parece que las obras esa solución provisional va a ser más prolongada en el tiempo, pero bueno, también las obras en las que se está ejecutando esa solución provisional, la adaptación de los últimos 14 kilómetros de la línea de Zamora entre la estación de Taboadela y la estación de Ourense-Empalme, pues se ha retrasado muchísimo, porque el plazo de ejecución era de 12 meses, empezaron las obras, bueno, se firmó el acta de replanteo en enero de 2019, 12 meses sería enero de 2020, y ya vamos a ir a por lo menos julio o agosto, ¿no? Claro. Estamos hablando de 6 meses de retraso en una obra calculada para 12 meses, es un 50%, eso es mucho. ¿Tú qué crees que pudo suceder? Ahí se encontraron con algo imprevisto, se lo tomaron con más calma porque vieron que el resto de la infraestructura iba muy lenta. Ha habido imprevisto, bueno, ya se había cortado en noviembre del año pasado, ya se había cortado para rebajar la línea, la gente pasa que nos olvidamos, se había cortado un mes la línea completa. Que fue el segundo corte, el primero fue en mayo, el segundo en noviembre. Ya se había cortado para rebajar, pasa que no contaban con el viaducto, se ha estado trabajando en él hasta ahora, hasta hace una semana que tuvieron que volverlo a reforzar. Los laterales será por la caída de balastro, pero hay que también contar que falta el puente que hablábamos en el anterior programa por hacer, que tendrán que, porque no se va a cerrar la cantera y las obras. El paso elevado que hay en... El paso superior. Y la colocación de catenaria, aunque ya hay algún poste puesto por ahí, entre 6 algo por ahí hay algún poste colocado. Pero y ya están también metiendo las conducciones, ¿no? Sí, lo más importante es la señalización, lo que siempre hablamos, las canaletas de conducción. Eso sí que es importante. Bueno, tú eres presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio Ferroviario Vianova y en este momento, además te voy a hacer una pregunta, esa defensa del patrimonio ferroviario, la línea de Zamora forma parte ya del patrimonio, es un bien de la cultura industrial, ¿no? Un bien industrial.
de patrimonio industrial. Industrial y además en infraestructura. Y eso, la obra fue faraónica en aquellos tiempos, fue más importante que esta propia línea. Fue los adelantos de ganarse 5 horas con la meseta, de aquellas era un gran adelanto. Y estos pueblos que estaban todos incomunicados. Lo que es triste es que se está cerrando, eliminando estaciones por completo. Van a hacer un sistema nuevo de señalización que se llama por contador de ejes, entonces prácticamente no va a haber estaciones ninguna abierta. Y claro, si se mantiene abierta, que es lo que quieren para trenes de mercancías, que es lo que se quiere hacer. De hecho, una de las cosas que planteó el ADIF durante este cierre de algo más de 3 semanas, además de las obras entre Taboadela y Ourense, era ya el reajustar esas estaciones en las que algunas ya las da por finiquitadas prácticamente, como es el caso de Vilar de Barrio, creo que también la de Campo Becerros, hay varias por ahí, ahora de memoria no las recuerdo. La Capilla también. Eso, y luego en otras les iba a quitar, pues a dejarlas a la mínima expresión, como es el caso de Agudiña, que hoy es una estación importante. Paraban todos los trenes, todos, prácticamente, y ya dirás, que se queda con 2 vías, una de apartadero y otra de paso, de general. Carlos, tú que además en eso tuviste una parte muy activa, cuando el INORDE llevó a cabo el plan estaciones, salvó de la ruina importantes estaciones, algunas de ellas en esta línea, como por ejemplo la de Vilabella, la de Baños de Molgas. Y que curiosamente se están utilizando como alquiladas, las tienen alquiladas a la gente que está trabajando en la línea, y como albergues y como casas de ocio y todo, para disfrutar de vacaciones. ¿Tú crees que este ejemplo que puso en marcha el INORDE pues hace ya algunos años, se le podría dar continuidad pues en estaciones? Pienso, por ejemplo, en la de Agudiña, que va a quedar prácticamente sin ningún tipo de actividad, o en la de Vilariño de Conso a Capela. La de la Agudiña comparte que tiene una pequeña estación de autobuses, bueno, la comparte todavía, que habría que darle mejor servicio, porque una persona que coge el tren allí a las 11 de la noche que llega a Ourense, serán las 10:30 el último tren, o a las 7 de la mañana, que no tengas a nadie ni ves nada en invierno para coger el tren, pues que está cerrada la estación, no hay ni gente, no hay nada. Todo y es una pena. Yo creo que eso había que recuperar, que incluso hubo comunidades autónomas, como porque estuve colaborando y vino gente de la comunidad de Castilla-La Mancha para recuperar la línea de Cuenca a Valencia, y que están con el proyecto, pasa que con la crisis esta que nos surgió tan fuerte, de recuperar las estaciones por las hoces del Claudiel, que es una línea preciosa. Y yo creo que esta línea, ya hablando de ella un poco, que te voy a interpretar, si la recuperaran como pasó con Teruel, que dicen que Teruel no existe, hoy Teruel tiene un plan emergente de todo lo que es el corredor atlántico-mediterráneo, que es el paso de contenedores. Sí, muchos choraron, pero al final está mucho mejor que nosotros. Está muchísimo mejor que nosotros. Es más, tienen un plan urgente de electrificación, que está electrificando la línea, una línea que está para 200 por hora en diésel, yo quedé asombrado, y que estaban muertos, que dice que no existían, pero resulta que todo el tráfico, como Madrid no quiso que pasara por la meseta, ¿cómo se llama? Aquí por la provincia de Segovia, el puerto de Guadarrama, no quisieron abrir la línea, pues las grandes operadoras europeas y chinas pues van por Teruel. Al tráfico todo, el que es el puerto de Valencia con el puerto de Bilbao, todas las pasajes, mercancías. Todas las mercancías prácticamente, pues hacen, ya ni a Cataluña van, atraviesan por Teruel. Vía Aragón a Teruel. Y sí, por cierto, que Teruel, que tiene tantos habitantes como Redondela, tiene más hoteles que Ourense. Sí, yo quedé, hace 2 años estuve allí, tienen, además que un señor que ahora es diputado, pues me coincidió que tenía una tienda de bisutería, pues le coincidió que tenían una prensa que se protestaba, digo, pero ustedes ¿qué protestan? Si tiene el mismo material que tenemos nosotros en Ourense y diésel. Claro. Eso nos puede servir de ejemplos también, ¿no? Para que aquí el principio de que o que non chora non mama es no, aquí verdad. Somos muy conformistas el gallego. Sí, ¿tú crees? Sí, siempre podía ser peor, estamos siempre con algo que podía ser. Sí. Pero tú pides bastante para que te den algo, si te conformas con lo mínimo poco te pueden dar. Por cierto, hablábamos de esas estaciones, pero hay 3 pasos elevados, tú mencionabas uno de ellos, el que conecta la cantera aquí entre San Cibrao y Taboadela, que son de piedra, de una calidad formal, hombre, son modestos, sobrios, pero representaban una época. ¿Tú crees que se podrían haber salvado? Tenía una arquitectura, es que la línea todos los pasos superiores, es que era la única línea de España que estaba, de los años 50, que no tenía ningún paso a nivel.
Sí, había 3 líneas en España, que es el directo de Galicia, el Madrid-Burgos y la cordillera, que ya fue de los años 60, que era el Ferrol-Asturias. Sí. Pero esta línea fue construida totalmente sin pasos. Sin pasos a nivel. Y si te fijas en la obra, tanto el de Seixalbo, cualquier puente, son grandes obras que... Sí. Curiosas. Todo de cantería, nada de ladrillo ni metálico. Aquí en esta línea no hay ningún puente metálico. No, todo es piedra de la buena. ¿Y tú crees que se podrían haber salvado? Hombre, cuando se rebajó había que a lo mejor haber rebajado más la línea, como si se rebajó entre Seixalbo y Orense, que había 3 túneles, prácticamente hasta el polígono del Barreros, que es el último, hasta Taboadela, que se rebajaron todos, pues se hubiera mejor rebajado. Sí, un poco más ya y... Bueno, pero aquí como ese tramo donde están los 3 puentes es vía doble, yo no sé, a lo mejor para no cortar tanto, los técnicos sabrían lo que habrán hecho, pero yo creo que además es en línea recta, yo no sé. Y además han aprovechado para suprimir algunos, según dicen, la gente de la zona. Teóricamente van a devolver los 3, eso es lo que está en el papel. Luego la realidad también teóricamente iba a haber doble vía en el viaducto del Miño. Bueno, hablábamos de esa estación, hablábamos de la línea de Zamora y ahora vamos a hablar de cuál es la situación en la que se encuentra el tramo de Zamora a Pedralba, que teóricamente también tendría que estar circulando ya los trenes ahora a finales de junio. Le explicamos en qué situación se encuentran en este reportaje. Cuando el pasado mes de septiembre el entonces ministro de Fomento en funciones, hoy de Transportes, José Luis Ábalos, anunciaba en la base de la Iniesta que el tramo entre Zamora y Pedralba estaría en servicio en los primeros meses de 2020, pensaba que esos primeros meses serían antes de concluir el primer trimestre. Una apuesta que salió fallida. Tanto el Ministerio como el ADIF son reacios a realizar pronósticos relativos a las puestas en servicio de tramos, precisamente por esa tendencia a la aparición de sucesos impredecibles que suelen alterar esas previsiones. Meses después, el director general de la ADIF y la propia presidenta aseguraron que el ahorro de casi 1 hora en el viaje entre Ourense y Madrid se podría substanciar a finales de junio, es decir, ahora. Pero llegó la pandemia, que frenó la mayor parte de las pruebas, tanto relativas a la RTMS de nivel 2 como a las de fiabilidad que se están realizando actualmente. El pronóstico se ha desbaratado una vez más y ya nadie quiere hacer nuevas apuestas. Pero podría ser cierto que para septiembre Renfe ya tuviera a su disposición no solo la línea con todos los avales de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, sino también con los maquinistas ya habilitados para circular por ese tramo de 110 kilómetros, que va a permitir que los trenes entre Madrid y Ourense realicen el viaje en unas 3 horas y media. Bueno, pues parece que después de ese suspenso de junio, el mes que nos prometían que estaría todo ya listo para que pudiéramos subirnos al tren y hacer Madrid-Ourense o Ourense-Madrid en 3 horas y media, pues bueno, viene la recuperación en septiembre. Nadie se quiere mojar, pero parece ser que en septiembre sí estarán las cosas listas. Bueno, después de las pruebas viene la habilitación. Muchas veces hemos oído hablar. La habilitación de los maquinistas. Tú que conoces el argot y todos sus entresijos, en realidad, ¿qué es la habilitación de un maquinista para que pueda circular, por ejemplo, por ese tramo de 110 kilómetros? Tiene que hacer pruebas primero con los técnicos, con el jefe de maquinistas, hacer la pasada con el tren. Como cuando se habilita de un material, tiene que ir en la máquina, hacer varias pasadas, 2 o 3 veces, y después cuando te habilitas de la línea, pero tienes que primero conocer la señalización, porque va a ser totalmente distinta. Claro. Porque si ya la abren a nivel RTMS, pues ya es distinto. Hasta ahora estaba con ARFA Digital 200, pero esta semana han acabado hace 2 o 3 días la línea entre Zamora y Olmedo, a 300. Ahí sí está ya rematado las pruebas de seguridad y de todo, según ADIF. Ahora para abajo no sé cómo está, totalmente. Han hecho pruebas de carga, han hecho todo, pero la línea está rematada. Y una cosa, además luego también ya no es solo la circulación por esa línea, que vas ahí, ya sabes, es también la adaptación de pasar de una línea a luego el cambiador y pasar luego a la cruda realidad de la línea de Zamora desde Pedralba hasta Ourense, ¿no? Que es así un poco sinuosa. Bueno, pero es el tramo, aunque es el más montañoso, para mí es el más rápido. Sí. Tú que tienes ido por ahí, es mucho más lento ir de Puebla de Sanabria a Zamora que desde Puebla de Sanabria a Ourense. Sí, es verdad, sí. Y eso que está lleno de curvas y de túneles, pero bueno, los túneles ahí van... Claro, pero
Van acortando. Y por la Sanabria Ourense, pues claro, es más kilómetros, pero se hacía mucho más rápido. Una cosa, ahora que volvemos a esa nueva anormalidad que nos va... y pronto será entre en servicio ese nuevo tramo, hay un problema, y es que con el último accidente que hubo en la Iniesta, la serie 730, que son los Albia que circulan entre Galicia y Madrid, pues ha pasado de que originariamente eran 15, pasó a 13 y ahora están, ¿cuántos? 11. Ahora hay 11. Los 15 nunca se llegaron a construir, había el material, pero nunca se llegaron a transformar. Sí. Ahora sí, pero había 13, ahora creo que hay 11 en total. 11 en total, y es más, los portugueses ahora tienen que poner uno en agosto, si la pandemia no va más, si Portugal quiere poner un servicio con Madrid, porque quedó todo suprimido. Claro. Los nocturnos no se va a poder poner ningún tren nocturno. En la península ibérica no hay ningún tren nocturno ahora. Ya no. Ni van a poner hasta Navidades, que pondrán Galicia con Cataluña. Y Portugal tendrá que, si no, Madrid y Lisboa no tienen una relación y quieren meter una relación diurna porque van a cerrar una línea. Entonces van a cerrar la línea de la Beira Alta y Badajoz también. En la de Valencia Alcántara ya estaba cerrada, entonces prácticamente hoy por hoy solo hay dos pasos la península ibérica con Portugal. Si vas a cerrar el paso que hay de Vilaformoso, que tienes que desviarlo por la Cubilla, entonces Portugal tiene que tener un servicio diario. Quiere meter diurno, pero tiene que ser con 7.30. Claro, porque es el único que puede... Pero hay que homologarlo también allí, o con material talgo. Es el único que puede ir allí a 25.000 voltios. Claro, y en diésel. Donde están muy solicitados. Sí. Y bueno, y por el Mediterráneo también se está utilizando, ¿no? No, solo están aquí, y en Murcia. Van a Murcia dos al día, pero ahora solo tienen uno. Claro. Bueno, hay muchos aquí, ahora en Olense hay 3, 4, porque están haciendo pruebas maquinistas, están ganando tiempo, como no pueden trabajar haciendo servicio, es lo que ha adelantado mucho. Gente que se está autorizando, que se llama autorizarse del material y autorizarse, todo. Exacto. Carlos, los expresos. El tren hotel, por ejemplo, el Ourense, bueno, Galicia, que era Vigo-Madrid, Vigo-Coruña, Ferrol, que se unían todos en Monforte, pero que aquí a Ourense llegaba desde Vigo y Pontevedra. Ese tren se la da por perdido ya. Era el único tren que podría estar funcionando. Hoy sí, hoy por hoy, como dices tú. Podías ir a Madrid todavía directo, pero aunque te llevaba 7 horas, pero creo que ya nada. Sí, pero tenía la ventaja frente a un avión que tú podías dormir en el tren y llegar a Madrid a primera hora de la mañana, sin tener que madrugar. Como hemos comentado en varios programas, España no apuesta por el material nocturno, por los servicios nocturnos. Son muy caros. Sin embargo, en Europa están volviendo, porque también tuvieron esa... fue una moda, ¿no? Cerrarlos y ahora hay un mecenas canadiense acaba de comprar 2 ramas de talgo para llevarse para Canadá, 2 trenes hotel para hacer trenes turísticos. ¿Ah, sí? Los acaban de pasar esta semana a reparación. O sea que en otros países se están dando cuenta que el tren nocturno, aparte de que tiene la comodidad, el servicio de estar en primera hora sin necesidad de pegarse un atracón, de levantarse, porque claro, para llegar a Madrid a las 9 de la mañana, aunque haya AVE, tienes que... Es que aparte te da para comunicarte, es que los tiempos evolucionan. Si tú vas a Madrid para ir a Valencia, te echas 24 horas, eso era antes, que te pasabas en una estación con el bocadillo y tal, pero hoy tienes que, los tiempos están más ajustados, como el trabajo, entonces si no, tú no ajustas un servicio, parece que vamos para atrás, es que vamos para atrás con en los tiempos y todo. Pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar también con nosotros. Nosotros volveremos el mes que viene dándoles cuenta de cómo van avanzando las obras y esas pruebas que se están realizando. Y entre este programa y el próximo, yo les invito a que sigan la información sobre la actualidad del AVE, bien a través de esta emisora de televisión, de Telemiño, a través de la región, desde donde también informamos puntualmente, y si no, nuestra web, Go 2018, el año que tenía que haber sido y no fue. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto.